Hermanos y hermanas, buenos días a todos. Esta mañana vamos a hablar sobre las enseñanzas del Señor Jesucristo, del contenido del testimonio de Mateo. En aquel tiempo, el Señor Jesucristo dijo que todos los que siguen al Señor son también como construir una casa. Deben calcular bien el costo. Este costo es, si pueden dejar atrás casas y tierras, padre, madre, esposa, hijos, e incluso la vida. Entonces, estos costos, si pueden ser calculados, solo entonces se puede seguir al Señor. Si no se pueden calcular estos costos, y no se quiere dejar casas y tierras, padre, madre, esposa, hijos, o ofrecieron sus propias vidas, seguramente surgirá un problema. Como dijo el Señor, si él no calculó bien este costo, y comenzó la obra, no podrá terminarla. Es como una casa. Esta casa cuesta 10 millones construirla. 10 millones de yuanes, para poder terminar de construir esta casa. Pero él solo tiene 2 millones encima. Entonces, si todavía le faltan 8 millones, lo mejor es no construir, porque una vez comenzada la obra, sin duda no se podrá terminar, y se convertirá en un edificio inacabado. Habrá comenzado la obra, puesto los cimientos, pero al final no se completó. Eso se refiere a nosotros, los que seguimos al Señor, que realmente debemos calcular el costo. Si podemos estar dispuestos a entregar nuestra propia vida, si podemos dejar atrás a la familia, padres, hijos, que dejamos atrás, diversas tierras y casas. Si estamos dispuestos a dejar todo esto, a abandonar nuestras riquezas, y también a consagrarlas al Señor, e incluso a entregar nuestra propia vida, entonces esta persona ya tiene suficiente costo, ha calculado que el costo es suficiente. Una vez calculado que es suficiente, entonces puede seguir al Señor sin ninguna preocupación. Si una persona así ha calculado que el costo es suficiente, y, sin ninguna preocupación, sigue al Señor, entonces esta persona sin duda será honorable. En el futuro, cuando el Padre Celestial destruya el universo y todas las cosas, destruya a todas las naciones y pueblos, e incluso el antiguo universo, y la antigua tierra sean destruidos. Sin embargo, esta persona, por haber seguido al Señor, se convertirá, para fortalecer a muchos, en una piedra honorable. Entonces, en el futuro, cuando el Señor Jesucristo reciba el reino, y Dios arrebate el reino de las manos de Satanás, para dárselo al Señor, esta persona será bendecida por Dios, bendecida por el Señor, llegando a ser, en el reino de los cielos, un rey honorable, para reinar junto con el Señor Jesucristo, como rey, recibiendo por los siglos de los siglos, el amor del Padre Celestial y del Señor. Esto es lo que respecta a los que siguen al Señor. Pero, ¿qué pasa si los que siguen al Señor no hay un buen fundamento? Si no hay un buen fundamento, si aquellos que siguen al Señor no tienen fundamento, ¿cuál será su final? Si aquellos que siguen al Señor no tienen fundamento, entonces, esto es como una casa construida sobre esta arena. Cuando sopla el viento, se derrumba. Eso se refiere a que algunas personas, al enfrentar dificultades, tal vez dejen al Señor, o incluso antes de enfrentar dificultades, tal vez ellos ya hayan dejado al Señor. Si es así, tal vez no puedan ser usados por el Señor, porque aquellos que son usados por el Señor le dedican su vida al Señor. Incluso la vida. Aquellos que pueden entregarla al Señor, personas como estas, son las que serán usadas por el Señor Jesucristo. Es como cuando el Señor Jesucristo contó una historia, diciendo que un hombre quería seguir al Señor. Quería mucho seguir al Señor. Pero este hombre no quería desprenderse de sus riquezas. Entonces el Señor dijo, él no quiere dejar sus riquezas. Dado que no quiere dejarlas de su casa, estas riquezas, entonces no puede ser usado por el Señor. No quería dejar sus riquezas. Así que, muy triste, se alejó del Señor. Si es así, el Señor dijo, para alguien así, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces ahora,
Entendemos lo que significa calcular el costo. Lo que significa. Ya lo hemos entendido. Significa que, cuando seguimos al Señor, ninguna cosa nos hará retroceder. Ninguna circunstancia, ningún sufrimiento nos hará rendirnos. Esto es calcular el costo. En el año 2024. Nosotros, en ese momento, tampoco entendíamos el plan de Dios. Solo entendíamos un poco. Más adelante, en 2025, comenzamos a bautizar a los hermanos y hermanas. Durante los bautismos, tampoco sabíamos el plan del Padre, que era hacer que algunos hermanos y hermanas fueran enviados uno tras otro, para venir juntos a construir Israel. Entonces, en ese momento, después de nuestra Pascua, al mes siguiente, de inmediato, íbamos a bautizar a los hermanos y hermanas. En ese momento, la hermana Zawan fue enviada para ayudar al hermano Sibo y a los hermanos y hermanas a encargarse juntos de los preparativos de los bautismos, estos diversos arreglos. Entonces, el periodo de bautismos de Pentecostés pasó. Y después de que pasó, algunos hermanos y hermanas comenzaron a regresar uno tras otro, pero en cuanto a la hermana Zawan, fue conmovida por el Espíritu del Padre, para hacernos entender que ella no podía regresar. Entonces, ella se quedó. Pero, ella tampoco entendía el quedarse. Pensó erróneamente que, tal vez se quedaría un mes, o dos, y luego podría regresar. Entonces, el Espíritu del Padre dijo, que si la hermana Zawan pensaba en regresar a Changsha, ofendería al Espíritu Santo. Entonces, ella comenzó a tomárselo en serio. Después, gradualmente experimentó muchas pruebas, y comenzó a afirmarse. Desde aquella vez, hasta ahora, ha pasado más de un año. Ya más de un año. Ni siquiera ha querido regresar, ni ha regresado. Es que el Padre vino a probar a esta hermana a propósito, para ver si sus cimientos eran firmes, si su corazón estaba en la casa de Israel. Al ver que su corazón estaba muy firme en la casa de Israel, entonces podría ser la madre de la patria. Ja, ja, ja. En ese momento, el Señor tampoco reveló que ella era la madre de la patria. No lo reveló a propósito, hasta que ella estuvo firme. Entonces lo dijo. Dos hermanas. Una es la señora, y la otra es la madre de la patria. Es decir, como nosotros, realmente sin darnos cuenta, sin que lo supiéramos. ¿Por qué fue? Porque el Padre y el Señor en secreto prueban a cada persona. Una vez pasada la prueba, se dijo que la hermana Zawan es la madre de la patria. Entonces, pasaron unos meses más, y a finales de este año, o del año pasado, el Padre mismo le dijo que la hermana Zawan es muy honorable, que se convertiría en reina, y que habría 10 hermanas igual de honorables con ella. Entonces, esta hermana, la hermana Zawan, finalmente entendió que todo el camino Dios y el Señor, el Padre Celestial, la habían estado observando en secreto. Como hace unas 2 semanas, soñó con una abuela anciana, ya de avanzada edad, pero muy honorable, muy honorable. Esa abuela anciana observaba en secreto todo lo de la hermana Zawan, para ver si era fiel, si tenía talento, ¿verdad? Con todo su corazón. Entonces, después descubrió que la hermana Zawan había aprobado, como si hubiera pasado un examen. Resulta que el Padre Celestial, en el reino de los cielos, tiene miles de millones de ángeles observando cada uno de nuestros movimientos. Entonces, ¿es suficiente nuestro costo? Nuestro costo es, si podemos desprendernos de casas y tierras, esposas e hijos, esposos, e incluso su propia vida, si está dispuesto o no a abandonar todo esto, para Dios y el Señor. Si está dispuesto, entonces será dicho por el Padre y el Señor: ah, esta persona está dispuesta a dejar sus casas y tierras, a su padre y madre, a su esposa e hijos. Él también está dispuesto a consagrar su vida al Padre Celestial y al Señor. Muy bien, el Padre dice que está bien. Entonces yo lo estableceré en nobleza, haré que sea un hijo honorable en la nación de Israel, una columna de honor, que sea establecido en honor. En el futuro seguramente sacrificará su vida. Después de sacrificar su vida, él resucitará, y estará por siempre en el templo de Dios, para nunca más salir. Hagamos que tenga una gran honra. De esta manera, seremos bienaventurados. Resulta que el Padre Celestial está observando todo de cada persona. Entonces, sí, nosotros, este grupo de hijos, ya hemos decidido ofrecer nuestras propias vidas al Señor, como hace poco, la hermana llena de gracia presenció con sus propios ojos a más de 10 personas asesinar a la hermana Rebeca. Y después de unos días, ella volvió a ver con sus propios ojos a muchos hermanos y hermanas que iban a sacrificar sus vidas. Entonces, estos hermanos y hermanas, ya, el costo ya ha sido suficiente. Ja, este costo es suficiente para seguir al Señor Cristo, para seguir al hermano Heber,
El costo es suficiente. Muy bien, el costo es suficiente. ¿Hasta qué grado de honor? Tan honorable que, si hay una persona, si hay una persona, que ¿por qué? Porque pertenecemos al Señor. Somos miembros del Señor. Somos miembros del hermano Heber. Somos quienes edifican la casa de Israel. Hermanos y hermanas honorables. Ellos saben que somos tan honorables. Y entonces, nos dan un vaso de agua fría para beber. Entonces, darnos un vaso de agua fría para beber, porque pertenecemos al Señor. Pertenecemos al hermano Heber. Pertenecemos al Padre Celestial. Y por eso nos dan un vaso de agua fría para beber. Entonces, aquel que nos conceda un vaso de agua fría para beber, esa persona recibirá su recompensa. Recibirá la vida eterna. Como recompensa. Los hermanos y hermanas dicen, hermano Heber, un vaso de agua. Una botella de agua mineral cuesta solo 2 yuanes. ¿Cómo es que dándoles 2 yuanes? Un vaso. Una botella de agua mineral de 2 yuanes. Algo tan insignificante. ¿Les dará la vida eterna? Heber dice, esto es porque, sí, le das esta botella de agua a otra persona. Eso no te dará la vida eterna. Sí, se la das porque el hermano Heber es un hijo del Señor. O porque la hermana Zawan también es una hija del Señor. Y los hermanos y hermanas también son hijos del Señor. Por el hecho de ser hijos del Señor y del Padre Celestial. Dice, ellos son los hijos de Dios y del Señor. Es la redención del Señor Jesucristo. Para convertirse en hermanos y hermanas celestiales y honorables. Bien, entonces nosotros, démosles un vaso de agua para beber. Solo por esta razón. Y darnos un vaso de agua. Entonces será bendecido. Pero, este vaso de agua, a una persona común en el camino, o a un mortal común, probablemente no reciba ninguna recompensa. Pero darlo a los hijos de Dios y del Señor. Entonces habrá honor como recompensa. Recompensado con vida eterna. Porque nosotros, estos niños que pertenecen al Señor, estamos usando nuestras vidas para construir el reino de Israel. Entonces, construir el reino de Israel con la vida. ¿Por qué es tan noble? Por ejemplo, ahora, Dios, entre la humanidad, tiene muy pocos hijos. Sí. Contamos desde el siglo I después de Cristo. Tal vez haya unos pocos miles o de 10 a 20.000 personas. En esta era, actualmente, solo hay un grupo tan pequeño de hermanos y hermanas. Pero, el Padre y el Señor, a través de nosotros, este grupo de hijos, obtendrán de la humanidad 1/3 de los hijos como heredad. Y serán glorificados a través de nosotros. Por lo tanto, aquellos que nos traten con bondad, serán tan honrados, como si hubieran tratado con bondad al Señor. El mismo honor. De esta manera, tal como dijo el Señor. Si cualquiera, porque pertenecéis a Cristo, está dispuesto a recibir a uno de vosotros, una persona humilde, y le da a este humilde, hermano o hermana, un vaso de agua fría para beber, aunque sea solo un vaso de agua fría, de cierto os digo, que esta persona, sin duda recibirá su recompensa. Es decir, de cierto os digo, que esta persona, sin duda recibirá su recompensa. El Señor lo ha decretado así. Todos los que pertenecen al Señor, ¿hasta qué punto son honorables? Tan honorables que, incluso si otros nos dan un vaso de agua, serán recompensados. Recompensados con la vida eterna. A ese grado, se puede ver cuán honorables somos nosotros, los hijos celestiales. Cuán honorables somos. Porque, en la Biblia dice, de aquí en adelante, bienaventurados los que mueren en el Señor. Esto es absolutamente cierto. Esto es lo que Dios mismo ha dicho. El Padre Celestial dice, que nosotros, los que pertenecemos al Señor, los que llegamos a ser los 144,000, los que mueren por la voluntad del Señor, cuán bienaventurados somos. Y además, Dios mismo lo ha dicho. Entonces, cuán bienaventurados somos. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.